Hola y bienvenidos a Euronews, hoy con las noticias del jueves 3 de noviembre. La planta nuclear de Zaporilla ha vuelto a ser desconectada de la red eléctrica ucraniana este jueves, tras un ataque ruso, según ha denunciado Kiev. En un momento de especial inquietud internacional, pues Estados Unidos ha expresado una mayor preocupación por un potencial ataque nuclear ruso en Ucrania. En España han sido exhumados de una basílica de Sevilla los restos del general franquista Gonzalo Queipo de Llano, en aplicación de la Ley de Memoria Histórica. Al general se le atribuye la responsabilidad de más de 45.000 fusilamientos durante la Guerra Civil de España. Desde El Salvador nos llegan estas imágenes chocantes. En el Día de Todos los Santos, el gobierno salvadoreño envió a los reclusos a los cementerios para destruir las tumbas de los miembros de las pandillas. Armados con mazos y martillos, los presos destruyeron 80 lápidas de antiguos pandilleros de la Mara Salvatrucha. El Papa Francisco inicia un viaje de 4 días a Bahrein y allí ofrecerá una misa el sábado ante 20.000 fieles en el Estadio Nacional para reunirse después con unos 800 jóvenes de varias religiones. Al final de nuestro informativo nos trasladamos hasta el Tribunal de La Haya, que ha condenado a 1 mes de cárcel a un joven activista que pegó su cabeza al famoso cuadro La joven de la perla de Vermeer, en una acción de protesta en contra de la producción y consumo de petróleo. Vamos enseguida con los titulares. Estados Unidos asegura estar más preocupado por un potencial ataque nuclear ruso en Ucrania, mientras Moscú acusa a los medios occidentales de inflar el tema. Zelensky pide al ministro de Exteriores español más esfuerzos para lograr que Ucrania entre en la UE y agradece la ayuda humanitaria y militar de España. España exhuma los restos del general franquista Queipo de Llano entre aplausos de familiares y los gritos solitarios de indignación de una víctima. Nuevos enfrentamientos entre bandas en la cárcel de Guayas, en Ecuador. El presidente Lasso convoca una reunión del COSEPE, máximo órgano de seguridad del Estado. Estados Unidos asegura estar cada vez más preocupado por un posible ataque nuclear ruso en Ucrania. Según la prensa estadounidense, citando fuentes de inteligencia, militares rusos de alto rango habrían debatido recientemente sobre el momento y la manera de emplear armas nucleares en el país vecino. Una declaración del Ministerio de Exteriores ruso sobre prevención de una guerra nuclear mantiene que tendrían justificación para hipotéticamente recurrir a las armas nucleares exclusivamente en respuesta a una agresión que incluya el uso de armas de destrucción masiva cuando esté en peligro la existencia del propio Estado. Mientras el Consejo de Seguridad de la ONU ha rechazado una resolución de Moscú que pedía una investigación sobre el programa de armas biológicas supuestamente desarrollado por Ucrania con el apoyo de Estados Unidos, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, dice que vigilan la situación todo lo que pueden. Aún no hemos visto ninguna señal de que Rusia esté haciendo preparativos para ese uso, pero nos preocupa profundamente y sería muy irresponsable por parte de Putin que hable en la forma en que lo hace. Nosotros seríamos igual de irresponsables si no nos tomáramos en serio esa y cualquier otra señal que estamos observando. Por su parte, el Kremlin acusa a los medios occidentales de irresponsabilidad por inflar deliberadamente la cuestión de las armas nucleares y afirma no tener la menor intención de intervenir en esta controversia. Ayuda humanitaria y militar y el compromiso de España de ayudar a Ucrania en su reconstrucción y su lucha contra la impunidad. Es lo que ha dado de sí la visita del ministro de Exteriores español a Kiev y Makarov. En la capital, José Manuel Álvarez se reunió con el presidente de Ucrania. Volodymyr Zelensky le agradeció la ayuda material, la acogida de refugiados, más de 150.000 desde el inicio de la guerra, y su apoyo a la candidatura de Ucrania para entrar en la Unión Europea, un tema en el que insistió dado que España presidirá la UE en el segundo semestre de 2023. Sé que se ha esforzado mucho para que Ucrania se convierta en país candidato de la Unión Europea, pero quería pedirle que no se relaje, porque aún no somos miembros de la Unión Europea y quedan por delante muchas noches de insomnio. España ha donado a Ucrania 30 ambulancias y 14 generadores. En cuanto a la ayuda militar, Ucrania va a recibir 4 lanzaderas de misiles Hawk para mejorar sus defensas aéreas.
Además de con Zelensky, Álvarez se reunió con su homólogo ucraniano, con el primer ministro y el ministro de Sanidad. Visitó zonas bombardeadas por Rusia y rindió homenaje a los caídos en la guerra. La visita del ministro de Exteriores es la segunda de un miembro del gobierno español, tras la del presidente Pedro Sánchez el pasado abril. Barcos cargados con trigo ucraniano y aceite de girasol cruzaban el Bósforo pocas horas después de que Rusia aceptara volver al acuerdo de los cereales negociado por la ONU. El retorno de Moscú se logró gracias a maniobras diplomáticas de Turquía, uno de los garantes del plan. El presidente turco Recep Tayyip Erdoğan anunciaba que había habido un gran avance después de una llamada telefónica entre los ministros de defensa turco y ruso. El presidente de Ucrania agradecía rápidamente sus esfuerzos al líder turco. En su discurso nocturno, Volodymyr Zelensky dijo que la reanudación del acuerdo era importante para todo el mundo y que solo había una amenaza para la seguridad alimentaria mundial, y esa era la Federación Rusa. Por su parte, el presidente ruso dijo que había recibido garantías suficientes de Kiev sobre la desmilitarización del corredor marítimo para aceptar volver al acuerdo que permite a Ucrania exportar su grano. La retirada de Rusia había reavivado los temores sobre el hambre mundial y los precios de los alimentos. Su retirada había sido motivada por lo que Moscú calificó de ataque terrorista dirigido por un dron contra su flota del Mar Negro en Crimea. Polonia empieza a instalar vallas de alambre de espino en su frontera con el enclave ruso de Kaliningrado. Varsovia sospecha que Rusia trata de pasar migrantes a través de la frontera para desestabilizar el país. El ministro de Defensa polaco ve con preocupación la decisión de Rusia de operar vuelos desde el norte de África y Oriente Medio a Kaliningrado. Es, en su opinión, una maniobra que atenta contra su integridad. Fue, según mi profunda convicción, un plan escrito en el Kremlin. Su objetivo era desestabilizar a Polonia, impedir que Polonia apoyara a Ucrania. Primero querían desestabilizar Polonia, luego atacaron Ucrania. Los soldados polacos tienen la experiencia adecuada. Han defendido la frontera polaco-bielorrusa. Y estoy convencido de que también defenderán la frontera polaca con la región de Kaliningrado. Ya en 2021, Polonia, puerta de entrada a la Unión Europea, se enfrentó a una gran ola migratoria orquestada por Bielorrusia, aliada de Moscú. Miles de solicitantes de asilo, principalmente de Oriente Medio, se encontraron atrapados entre los dos países a temperaturas bajo cero. Para frenarlos, Varsovia había instalado esta barrera de 180 kilómetros de longitud. Unos 14 millones de ucranianos se han visto forzados a abandonar sus hogares por la invasión rusa de su país. El desplazamiento más rápido y numeroso en décadas, ha señalado el alto comisionado de la ONU para los refugiados en una sesión especial del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Filippo Grandi, que ha elevado a 103 millones el número total de refugiados en el mundo, ha destacado que cuando se quiere, se puede. En la Unión Europea hemos visto una respuesta a los refugiados abierta, bien gestionada y por encima de todo compartida, que ha probado que son un error muchas declaraciones frecuentemente repetidas por algunos políticos de que Europa está llena, que la recolocación es imposible, que no hay apoyo público para los refugiados. Grandi también ha destacado que los ucranianos se enfrentan a uno de los inviernos más duros del mundo, en unas circunstancias de dificultad extrema, con la continua destrucción de infraestructuras civiles. En este contexto, la ayuda humanitaria, decía, parece una gota en un océano de necesidades. Por otro lado, el representante ruso Gennady Kuzman subrayaba que su país ha acogido a más de 4,5 millones de refugiados procedentes de Ucrania, puntualizando que todos han llegado voluntariamente. Con nocturnidad y secretismo, así salían de la Basílica de la Macarena de la ciudad española de Sevilla los restos del general franquista Gonzalo Queipo de Llano, su esposa Genoveva Martí y el general Francisco Boórquez. Eran las 2:20 de la mañana cuando terminaba la operación, que estuvo acompañada de tímidos aplausos de familiares de los militares golpistas y gritos de indignación de Paqui Maqueda, presidenta de la asociación Memoria Nuestra. Ni la Hermandad de la Macarena ni ningún organismo oficial habían anunciado cuándo iban a tener lugar las exhumaciones, que se han llevado a cabo en cumplimiento de la nueva Ley de Memoria Democrática, que entró en vigor en octubre.
Queipo de Llano, apodado el Carnicero de Sevilla, llevaba enterrado en la Basílica de la Macarena 71 años. Es considerado responsable del fusilamiento de más de 45.000 personas, incluido el del poeta Federico García Lorca. También fue el autor de la desbandada, el bombardeo de la ciudad de Málaga, cuando miles de civiles trataban de huir. 400 hombres y mujeres asesinados por el franquismo. Responsable, Queipo de Llano. Responsable, Francisco Bohorque. Policías ecuatorianos vigilan desde el exterior de la cárcel de Guayas 1 que ningún preso se escape. En los enfrentamientos entre bandas de este miércoles han muerto en ella al menos 2 y otros 6 han resultado heridos. El país está viviendo una ola de enorme violencia en respuesta, según las autoridades, a la transferencia masiva de internos desde este centro penitenciario del estado de Guayaquil. Los familiares de los reos contemplan la escena angustiados. Cuando llegaron ahí, la policía les dio bala porque se venían escapando. Por eso, porque están desesperados, porque dice que los van a matar allá, adentro, a los pocos que han quedado. El presidente Guillermo Lasso decretó el estado de emergencia en las provincias de Guayas y Esmeraldas tras los atentados sincronizados del pasado martes. Fuimos atacados deliberadamente por sabotajes y atentados terroristas orquestados por narcodelincuentes. Esos ataques buscaban generar miedo y caos, pero no lo han logrado. En las últimas horas se ha detenido a 36 personas y se ha decomisado una veintena de armas de fuego junto a explosivos. Lasso ha convocado para este jueves una reunión del COSEPE, el Consejo de Seguridad Pública y del Estado. Cruel venganza del gobierno de El Salvador contra las pandillas callejeras. Ha enviado a los reclusos a los cementerios para destruir las tumbas de los miembros de las pandillas y lo ha hecho en el Día de Todos los Santos, fecha en la que los familiares acuden a los cementerios a visitar a sus muertos. Armados con mazos y palancas, los reclusos rompieron las tumbas marcadas con el símbolo MS de la pandilla Mara Salvatrucha en Santa Tecla, en un suburbio de San Salvador, bastión de esa banda. Destruyeron cerca de 80 lápidas en el cementerio municipal y borraron grafitis relacionados con la pandilla. El Salvador se encuentra en estado de excepción desde finales de marzo, cuando el presidente Nayib Bukele declaró la guerra a las pandillas callejeras que mataron a 62 personas en un día. Desde entonces, más de 56.000 personas han sido detenidas por presuntos vínculos con las bandas. El bolsonarismo lleva sus movilizaciones a las puertas de los cuarteles brasileños con concentraciones en las grandes ciudades del país, como Sao Paulo, Río de Janeiro o Brasilia, la capital. Exigen una intervención militar contra la victoria del izquierdista Luis Inácio Lula da Silva en las presidenciales. Se trata de simpatizantes y militantes de grupos de la ultraderecha que apoyan al actual presidente Jair Bolsonaro, convocados por las redes sociales. Desde que se confirmó la victoria de Lula da Silva, la situación es tensa en los feudos del bolsonarismo. Además de multiplicarse los llamamientos a la intervención de las Fuerzas Armadas, son muchos los camioneros que continúan bloqueando carreteras por todo el país. Todavía este miércoles, los manifestantes mantenían 167 barricadas frente a las 500 que hubo durante la jornada del lunes. Una muestra de que la protesta de los camioneros ha perdido intensidad desde que el ultraderechista Jair Bolsonaro proclamara el respeto al mandato de la Constitución y autorizara el inicio del proceso de transición con el equipo del futuro presidente. Bolsonaro guardó silencio durante 45 horas, hasta admitir implícitamente su derrota en unos comicios que han mantenido en vilo a todo el país y en los que el izquierdista Lula da Silva terminó imponiéndose en la segunda vuelta por un estrecho margen de apenas el 1,8% de los votos. Estados Unidos llevó este miércoles al Consejo de Seguridad de la ONU las protestas en Irán con una dura denuncia de la represión por parte de las autoridades. Con todo, las manifestaciones continúan como aquí en Sanadá, en el Kurdistán iraní.
Mientras, en Nueva York, el embajador iraní ante la ONU, Amir Said Jalil Iravani, se expresaba en estos términos: la libertad de expresión y de reunión pacífica está reconocida por la Constitución iraní. Además, el ejercicio de estos derechos por parte del pueblo iraní siempre ha sido apoyado por el gobierno, dijo. Las protestas van ya por su sexta semana, desencadenadas por la muerte de una joven detenida por la policía, acusada de no cubrirse bien el cabello. Unas 2.000 personas han sido acusadas en relación con las protestas antigubernamentales y más de 280 personas, entre ellas 45 niños, han muerto en la represión policial. Una visita interesante que hará pensar. Así ha calificado el Papa Francisco su viaje de 4 días a Bahrein, que ha comenzado este jueves. En su charla con los periodistas que lo acompañan, espera profundizar en el diálogo con el Islam, según el Vaticano, y volver a subrayar que la religión y la violencia son incompatibles. A su llegada verá al rey Hamad bin Isa al Jalifa. Luego pronunciará un discurso en el que se espera que hable de cuestiones sociales. Creo que todos solo queremos una cosa: que el Papa piense en la región, que piense en las adversidades a las que la gente se enfrenta aquí y que rece por ella, que rece por la paz en la zona, comenta este ciudadano de la India. Estamos felices, es un momento inolvidable para todos, asegura esta mujer filipina, no solo para mí, para todos, que ahora él vaya a estar aquí delante de nosotros. Unos 80.000 católicos, la mayoría inmigrantes originarios de Filipinas y la India, viven en este país de 1,5 millones de habitantes. El próximo sábado, Francisco oficiará una misa ante unos 20.000 fieles. Corea del Norte lanzó este jueves al menos otros 2 misiles de corto alcance, después de que otro de mayor rango activara la alerta en Japón. Los lanzamientos norcoreanos, más de 20, parecen ser una respuesta a las maniobras aéreas Vigilant Storm que realizan los ejércitos de Estados Unidos y Corea del Sur, previstas hasta el viernes, pero que ahora se prolongarán. El pasado fin de semana en las redes sociales chinas se veía cómo empleados de Foxconn, el mayor ensamblador mundial del iPhone, abandonaban la fábrica a pie para volver a sus casas ante el confinamiento parcial de la ciudad de Zhengzhou. Este miércoles las autoridades decretaron el confinamiento del distrito que acoge la fábrica hasta el 9 de noviembre. La Reserva Federal estadounidense pisa el acelerador contra la inflación que alcanzó en septiembre el 6,2% y, tal y como se esperaba, lleva los tipos de interés en Estados Unidos hasta su nivel más alto en 15 años para situarse en un máximo del 4%. Hoy el Comité Federal de Mercado Abierto ha aumentado nuestro tipo de interés en 75 puntos básicos. Anticiparemos los aumentos que sean apropiados. Modificamos nuestra política a conciencia hasta un nivel que será suficientemente restrictivo para devolver la inflación al 2%. Aún nos queda camino por recorrer y los datos recibidos desde nuestra última reunión sugieren que el nivel final de los tipos de interés será más alto de lo que se esperaba. No por anunciada, la decisión de la Reserva Federal dejará de tener un efecto dominó en buena parte del mundo. Sin embargo, no todas las economías tienen el mismo margen de maniobra. De momento, la estadounidense sigue creciendo, aunque las múltiples subidas de tipos de interés pueden llevarla a la recesión el año que viene. Un tribunal en La Haya ha condenado a 1 mes de prisión a un hombre por pegar su cabeza al cristal protector del cuadro La joven de la perla en el Museo Mauritshuis en la misma ciudad neerlandesa. Con esa acción, el activista de nacionalidad belga quería protestar contra la producción y consumo de petróleo. Así se pronunció la jueza. Llegó a la conclusión de que no encuentro otra pena adecuada que la de prisión. Además, creo que en lo que a mí respecta debe cumplir esta sentencia ahora mismo, dijo. Un cómplice que filmó los hechos en el Museo Mauritshuis recibió la misma condena. El tribunal no aceptó la petición de la Fiscalía, que pedía 4 meses de prisión. Fue idea mía, nadie me obligó a hacerlo, asumo toda la responsabilidad por ello. Entiendo que a nadie le guste esto, pero creo que a mucha más gente no le gusta que ocurran más desastres naturales, dijo el activista en su defensa. La joven de la perla de 1665 es la obra más emblemática del pintor flamenco Johannes Vermeer.
Recientemente, Le Meule de Claude Monet también fue atacada en el Museo Barberini de Potsdam. España se convierte en líder de Europa en la producción de pistachos por delante de Grecia e Italia. En Toledo, en la región de Castilla-La Mancha, proliferan los campos del llamado oro verde, una apuesta de negocio para inversores y productores. Isidro Díaz es uno de los agricultores que probó suerte. Hace 6 años plantó 40 hectáreas de pistacho entre sus viñedos y olivares. Ha tenido que esperar hasta este año para tener su primera cosecha. Plantó pistacheros, explica, porque son más adaptables al cambio climático, ya que soportan inviernos fríos y veranos calurosos. Y está ahora mismo la tierra, como vemos, está prácticamente seca, no ha llovido nada en los últimos 6 meses y aún así el árbol ha sido capaz de criar el fruto y mantenerse con vigor. Es el futuro de nuestras familias, porque es el que nos tiene que dar de comer en el futuro. Este productor explica además que los pistachos son más rentables que las aceitunas o los cereales. Eso explicaría por qué en 10 años las plantaciones de pistachos en España han pasado de 3.000 a 60.000 hectáreas. Un fenómeno agrícola que ha llamado la atención de los inversores. Julio Fuentes ha invertido 50.000 euros en la compra de 2 hectáreas, donde hay casi 400 pistacheros. A partir de 5 o 6 años la producción empieza a ser una producción que, digamos, que tú puedas sacar números, que ya este cultivo deja más de lo que se lleva. Una vez recolectados, antes de llegar al mercado, los pistachos se clasifican y se secan en plantas de procesado como esta. Su directora nos recuerda que la producción del pistacho en Europa es relativamente nueva. Realmente en Europa prácticamente no existía pistacho. El pistacho viene sobre todo de 2 regiones, de Irán y de California. La producción de esta cooperativa es principalmente para España, aunque también tiene previsto exportar a Alemania, China y Francia. Ya nos despedimos, les dejamos con nuestro No Comment de hoy, con estas imágenes de un cementerio en Polonia lleno de luz en la oscuridad de la noche, con miles de velas encendidas en recuerdo de sus seres queridos. Gracias por su atención. Sigan informados a través de nuestra página web y de nuestro canal de YouTube. Volvemos mañana con más noticias. А це ходиш, ти 20 ще не